Bienvenidos una vez más a Femenino Plural. Contamos, como siempre, con la opinión de Mónica Nogueira. Bienvenida, Mónica. Hola, gracias, bien hallada, Marina. Mónica, redactora, como ya saben ustedes, en la sección de Galicia del Correo Gallego. Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más con todas vosotras. Y nosotras contigo. Sandra Cuiña, redactora de la sección de local del Correo Gallego. Y María Almodóvar. ¿Qué tal? Hola a todas. Hola María, bienvenida y comenzamos ya con nuestro debate de hoy, que creo que tiene muchas ganas de opinar, muchas ganas de darnos su opinión sobre muchos temas conflictivos de nuestra ciudad. Y empezamos con la Rúa de San Pedro. En la Rúa de San Pedro siempre se celebran unas fiestas multitudinarias con un poder de convocatoria algo fuera de serie y muy bien organizadas, por cierto. Y parece ser que este año la fiesta de primavera no se va a llevar a cabo. Los organizadores la suspenden por una serie de motivos que nos va a comentar ahora Sandra y que creo que es una pena, ¿verdad, Sandra? Porque aparte de la fiesta de primavera, el mercado do Caracol y, como no, las fiestas patronales de San Pedro son una maravilla. El tiempo siempre acompaña y lo organizan muy bien. Y después otra cosa que quería resaltar, y es la unidad de los vecinos. Los vecinos del barrio de San Pedro siempre están muy unidos y son muy participativos. Yo creo que por eso la fiesta es un éxito. Pero es una pena que la fiesta de primavera este año no se vaya a realizar después de convocatorias, ¿no es así, Sandra? Sin duda es una pena porque para mí es una de las fiestas más divertidas que había en Santiago de Compostela, porque era en la calle, en una calle preciosa como la Rúa de San Pedro, y todo el mundo la disfrutaba muchísimo. Pero finalmente este año pues la Comisión de Fiestas ha decidido no organizarla porque consideran que se está perdiendo la esencia original de lo que en su día era la fiesta de la primavera, que podían disfrutarla los vecinos del barrio, con las familias, los niños, y se ha desmadrado quizás demasiado. Dicen que genera muchísimo botellón y entonces han decidido suspenderla al menos momentáneamente. No es una decisión definitiva, pero este año ya no se va a hacer y ha sido de mutuo acuerdo. Están de acuerdo las diferentes asociaciones que hay en el barrio, como es la Asociación Cultural Amigos de San Pedro y también Axuntanza. Y para mí, la verdad que es una pena. Yo tengo que reconocer que el año pasado no estuve, pero sí que estuve en las ediciones anteriores y había muchísima gente, sobre todo bueno, por el día, también por la noche, y yo sinceramente, esa sensación de botellón no llegué a sentirla. No sé si es que el año pasado ya el desmadre fue muchísimo mayor, pero lo que sí había era muchísima gente. Sí que en algunos momentos había sensación de agobio y no se podía caminar bien por la calle. Si tienes niños, pues si los llevas en carrito, había un número excesivo de gente y me da mucha pena, pero hay que entender la decisión. Es una pena, la verdad es que es una pena porque era una cita así muy bonita y muy apetecible del año para todos los compostelanos y para la gente de fuera de Santiago y como atrayente, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que también está bien que se repiense esa fiesta porque empezó muy bien, además muy intergeneracional, había lo que dices, ¿no? Muchísima gente y muy familiar, desde abuelos, nietos, un poco oferta para todos. Y claro, si ya te desmadras de esa manera, se te va un poco de las manos, que ya los mayores pues casi tienen miedo de salir por allí, que si hay demasiados, bueno, pues que ya pierde un poco el norte con demasiado alcohol. Bueno, pues yo creo que sí, que pararse un poco a lo mejor es mejor, ¿no? Parar un año, no tenerla, para luego reconducir la fiesta y poderlo disfrutar de mejor manera, ¿no? En todo caso, va a ser una pérdida importante, ¿no? De una fecha muy bonita cuando celebrar la primavera en Santiago, que además, como decía Marina, normalmente, yo que recuerde creo que un año solo había estado así un poco empañado por el mal tiempo, pero generalmente con días muy soleados, espléndidos y animando a la gente a salir a la calle, ¿no? Es una pena, los vecinos, sobre todo de la Rúa de San Pedro, son los primeros que van a echar en falta, ¿no? Pues, su fiesta, ¿no? Pero es un poco lo que tienen las fiestas populares y todo lo que se hace en la calle, que corren el peligro de degenerar, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Prohibir que unos beban. Creo que es un poquito difícil de regular esta situación, esa fiesta como otra. ¿Qué ocurre? Que la Rúa de San Pedro tiene las dimensiones que tiene la longitud que tiene,
Y bueno, claro, tiene tanto éxito que se masifica y es normal que, bueno, pues que los mayores y los niños pues tengan cierto miedo porque también puede, bueno, siempre puede haber la picardía esa de alguien que quiera sustraer algún objeto y hacer su propia primavera, no van a hacer en agosto, hacer su propia primavera, su propia fiesta. Pero bueno, está bien que se repiense, pero lo veo un poquito difícil porque, claro, si la gente va y decide desmadrarse y llegan a confundirla, ¿no?, como se publicó en el periódico, con la fiesta de la cerveza, pues claro, es una degeneración que no conduce a ningún sitio, y en vista de que los vecinos no pueden disfrutar, ni los vecinos ni visitantes pueden disfrutarla bien, pues yo me alegro de que se suspenda, pero por este motivo, ¿no?, porque no conduce a ninguna parte el exceso de alcohol, ¿no? Claro, es que es lo que dices, no solamente que sea una cuestión de espacio, ¿no? Porque el espacio incluso se podría a lo mejor arreglar pues uniendo calles adyacentes, extendiéndolo un poco más, algún si parque. tiene tanto éxito, claro, al parque. Bueno, o es tal. que hay que matizar que la fiesta no solo es en la rúa principal, las calles colindantes también. Ya, pero yo me refiero a que Claro, eso es el barrio. todavía... Es claro, pero- todo el barrio. Lo bueno que tiene estas asociaciones, los organizadores, es que implican a todo el barrio, no solo a la calle principal. No, yo ya me Eso refería a eso, pero quiero decir que si eso todavía se queda pequeño, a lo mejor se puede echar mano todavía de hacerla más grande, aunque sea originariamente el barrio San Pedro, a lo mejor pues por... Pero que lo que decía María Almodóvar es que no solo se reduce el problema a una cuestión de espacio, también el problema es de forma de estar en la fiesta. Y ese yo creo que es el principal Claro, eso es problema. y eso depende un poco de cada uno, porque aunque lo hagas más grande, Claro. va a haber más gente, va a seguir bebiendo. Quiero decir, es como... A ver, es que no sé hasta qué punto es factible reformular esta fiesta. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Hombre, muy cerquita está el Parque de Belvís, que está conectado. Igual, las barras, por ejemplo, se podría poner una barra exterior allí y sacarlas de la rúa de San Pedro, así hay más espacio en la rúa, no se quedaría tanta gente parada en la calle. Alternativas siempre hay, y es más, yo estoy convencida de que van a hacer este parón, pero ya verás como el año que viene o dentro de 2 vuelve a haber fiesta porque la gente la va a echar de menos. Claro que sí. Bueno, tanto la Comisión de Fiestas como la Asociación Xuntanza ya comentaron que van a tener otras iniciativas, van a tener alternativas a esta fiesta. Esperemos que así sea y seguro que participaremos todos. Claro que Claro, sí, porque San Pedro es un barrio estupendo y siempre hay que Apoyarlo. pasarse por él. No, y Creo que después de todas decías- las obras que siempre ha vivido, o sea, Exacto. bueno, en que fin. disfrute un poco también, pero Claro. bueno, que un poco también lo que hablaba Sandra de posibilidades de zonas adyacentes, tal posicionamiento de barras, control a lo mejor de la cantidad de barras que se pongan o tal, porque Evidentemente. estoy pensando en fiestas de la Ascensión, en fiestas del 25 de julio, que estamos desbordados de gente. Y eso también es un desbordados- macro botellón si lo quieres. Sí, por eso si digo quieres que... exagerar un poco, también es macro botellón y no pasa nada y no se suspende nada. Exactamente, Entonces, quiero decir que a bueno, lo mejor esto también, por eso me parece estupendo que hayan dicho, bueno, vamos a repensar, Claro. porque seguro que hay fórmulas para poder seguir disfrutando de esa fiesta tan bien hecha, siempre. Pues disfrutaremos del barrio de San Pedro y no solo en fiestas, sino cualquier día del año, porque es un placer pasear por esa calle. Bueno, y ahora nos vamos a otra iniciativa, una iniciativa de los agentes más importantes de esta ciudad. Xunta, Concello, USC, Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre y Cámara de Comercio han firmado un acuerdo para dinamizar el tejido empresarial de Santiago. Un proyecto en el que se quieren implicar todos y para hacer de esta ciudad algo más que una urbe de servicios. Quieren que la industria y determinadas industrias, que ahora nos va a comentar Mónica, se implanten en los polígonos industriales que tenemos en Compostela. Mónica, es un plan necesario, ¿verdad? Es un plan que yo creo que, bueno, que lo necesitamos a gritos, porque Santiago es una ciudad que nos hemos quedado prácticamente en servicios, tenemos poco tejido empresarial, a lo mejor tenemos algunas empresas muy punteras y muy importantes asentadas aquí, que también las hay, pero bueno, creo que hay que echar mano de
de planes, de todas las ideas son pocas para poner en marcha otras iniciativas para crear empleo que estén un poco al margen de esos servicios, que seamos un poco, tirar un poco más de la industria, ¿no? Y a lo mejor precisamente de la mano de esas grandes que tenemos, una de ellas la madera que puede tener muchísimos servicios accesorios, ¿no? Un montón de empresas que puedan cerrar la cadena y cerrar ciclos y demás. Yo creo que es una iniciativa muy saludable y muy de agradecer. El problema es que, claro, el poner en marcha requiere empresarios que de verdad confíen en estos planes, y entonces que debe ser una apuesta que tiene que ir más allá de un titular de periódico, de una reunión de un día y de buenas intenciones. Tendrán que poner en marcha de verdad medidas concretas para atraer, para que digan las empresas, el capital, bueno, me voy a sentar en Santiago de Compostela, qué es lo que le damos, qué infraestructuras ponemos a su servicio, qué cantidad de cosas. Hay que hilar ahora muy fino, ¿no? Porque aunque hablan también de que todo esto quiere que de cara al Xacobeo 2021, bueno, es una ambición porque es el 2021 que nos parece lejos, está ahí a la vuelta de la esquina y bueno, yo encantada, de verdad, recibo con muchísima ilusión esta iniciativa y espero que cada uno en su terreno puedan de verdad atraer, hacer de Santiago una ciudad muy atrayente para la inversión industrial. Me sumo completamente a lo que dice Mónica, ¿no? Creo que es una idea pues, muy buena el hecho de que unan fuerzas, ¿no? De cara a favorecer el funcionamiento de la ciudad es tremendamente positivo, y el hecho de que distintos organismos, ¿no? Que pueden, bueno, que a lo mejor en el día a día pues, no están demasiado de acuerdo, pues en este caso piensen en el bien de la capital de Galicia, creo que es tremendamente positivo. Yo no puedo aportar demasiada información sobre esta iniciativa, creo que Mónica lo ha expresado muy bien, y todo lo que favorezca a la ciudad, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo tanto con María como con Mónica en este sentido, y lo que sí pediría pues a la Xunta, al Concello, a la Universidad, a la Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre, que a la hora de la verdad den facilidades a las empresas que quieren asentarse aquí en Santiago de Compostela y no se ponga un montón de trabas, por ejemplo, que se faciliten los trámites burocráticos, que muchas veces son interminables. Yo creo que es un gran obstáculo. Es el mayor obstáculo, yo creo, y os lo pregunto, que es el mayor obstáculo a la hora de montar una empresa, de abrir un negocio. Tanta burocracia, tanto papel, y es más, tienes que pasar por varias instancias, que en este caso están todas implicadas, porque es el caso de Xunta, que sería Industria o Comercio, y las distintas concejalías del Ayuntamiento. Sí, las concejalías ponen muchas trabas, de ¿No hecho? creéis que hay mucha traba? Y bueno, ya no hablemos de si tenemos que ir a algún ministerio, ¿no? Sí. Bueno, pero también es verdad que han reducido muchísimo los trámites, ahora incluso para los comercios ya veis con una declaración responsable dentro de lo que es comercio. La industria es más complicada, obviamente, tienen más controles también, pero bueno, yo creo que están dando pasos para que en ese sentido se pongan las menores trabas posibles. Incluso, que se me olvidó de decir, y es claro, importantísimo, que el suelo en la Sion ya lo han abaratado dando bonificaciones incluso del 30%, o sea, yo creo que están haciendo medidas y poniendo, digamos, las bases para que de verdad podamos atraer a empresas a Santiago. Pero yo creo que va más allá, ya no solamente de eso. Es muy importante, que después hablaremos seguramente más adelante del tema de cómo atraemos a la gente en general a Santiago. Y claro, las comunicaciones, por ejemplo, son esenciales. El aeropuerto. Tren, vías, carreteras. Entonces, si ahí todos los intereses, como muy bien apuntaba María, independientemente de las administraciones, de color político de todos aunan esfuerzos, piensan de verdad qué es lo que necesitan, qué es lo que pide la industria y la empresa para venir aquí. A lo mejor hay que preguntarle, señores, ¿por qué ustedes no vienen a Santiago y se van a otros sitios? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Portugal, el norte de Portugal ahora también se está llevando empresas, a pesar de que ponemos los polígonos industriales más baratos. Ahora hablo a nivel Galicia, no solo de Santiago. Entonces, bueno, pues Claro, hay que ceder, y a veces hay que ceder. Exacto. Porque, bueno, el ir de garitos está muy bien, pero en el momento adecuado, ¿no? Hay que pensar en que a veces hay empresas que están interesadas en venir aquí, pero, claro, si les ponen trabas, pues lógicamente la empresa va a seguir ganando igual, pero en lugar de
de estar en Santiago de Compostela, pues estar en otros lugares y nos fastidiamos luego los demás, ¿no? Claro, dar facilidades Claro. que tampoco significa que estés al servicio de los intereses empresariales, porque ahí hay una raya muy fina. Luego ya enseguida te critican si facilitas Sí. que vengan, bueno, pues porque estás pues beneficiando a este o al otro. Pero no cabe duda que siempre sabemos que hay empresas que son tirón para otras y que hay que dar determinadas facilidades. Y parece ser que la política internacional va por ese lado, dar facilidades a las empresas. El señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, quiere gobernar los Estados Unidos como si fuera una empresa. No sé, a lo mejor hay que cambiar la mentalidad. Pues Sandra. es lo que digo, para mí lo fundamental es darle todo tipo de facilidades, tanto en la materia en la que hablaba Mónica, en materia de comunicaciones, y luego también para mí es fundamental el tema de los trámites, porque mucha gente que tiene empresas o que está intentando montar una empresa, siempre es lo que comenta, que aquí en España es mucho más complicado que en muchos otros países poner en marcha una empresa. Y también puede resultar más barato a la hora de la mano de obra. ¿Cómo lo veis? Claro, Mano de bueno. obra, ya comentaste tú el terreno para montar la empresa. ¿Qué otras trabas le veis Bueno, vamos a ver, lo del terreno es una política que está llevando a cabo la Xunta en toda Galicia, entonces prácticamente estas bonificaciones de los polígonos industriales se están concediendo en prácticamente toda Galicia. Entonces, lo que es importante, porque claro, ya instalarse hoy en Santiago es mucho más ventajoso que hace 10 años, 8 años, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado sí, pero eso no es suficiente, porque eso hay mucha competencia en toda Galicia e incluso en comunidades autónomas próximas, limítrofes e incluso en países vecinos. Entonces, Santiago tendrá que aportar algo más para decir, bueno, yo soy un sitio estupendo para que vengáis. Y yo creo que tenemos empresas muy potentes, bueno, hablábamos en nuestro periódico de la biotecnología, de la madera, yo incluso me atrevo a decir de carrocerías de vehículos, bueno, de telecomunicaciones, en fin, todo se nos ocurren un montón de empresas muy potentes que están aquí, que a lo mejor pueden ser un tirón que podemos tirar de ellas, ¿no? De decirles, bueno, a ver todas las auxiliares que se pueden poner alrededor y que la verdad, decías de competencia en plan salarial y tal, yo creo que ahí, no sé si desde el punto de vista del concello incluso pueden hacer algún tipo de bonificación para traer, igual que se hace con los aeropuertos, para pagar líneas de bajo coste. Después nos criticará. Exactamente. Bueno, pues de una iniciativa en la que todo el mundo está de acuerdo, pasamos a otra en la que ya hay polémica, y es la tasa turística. La concejala del ramo dice que eso sería beneficioso para los ciudadanos de Compostela, pero han surgido otras voces que dicen que no. María, un euro, Bueno, espera, sí, un sí. euro por turista. No, que vengo en son de paz, chicas. No. Un euro por turista, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo en estos momentos, sinceramente, lo veo innecesario, hoy por hoy. No es algo nuevo, es decir, el hecho de que quieran implantar una tasa turística no es algo que deba sorprendernos, porque hay muchísimas ciudades europeas y alguna que otra española que sí lo hace, pero insisto, no es el momento, y sobre todo hay que pensar un poco en los motivos, en por qué se hace. Si bien se hace por el hecho de que el ayuntamiento quiera recaudar dinero, o si lo quiere para dinamizar y mejorar el sector turístico, y para ello yo creo que habría que hablar con el sector, ¿no? Que tendrían que dialogar. Yo creo que hoy por hoy Santiago no está, no tiene exceso de turistas, como otras ciudades europeas. No estamos saturados. Claro, no hay overbooking, o sea, entonces, bueno, pues... Y no estamos saturados incluso ni en determinadas fechas. No, ni siquiera en Xacobeo, o sea, puede haber mucha gente, pero no creo que hasta el punto de tener que pagar esa tasa. Insisto, creo que esto se ha hecho de forma muy precipitada, sin ningún tipo de reflexión, y entonces, bueno, yo creo que no es el momento. Si estas personas se dedicaran a hacer una mejor política y en beneficio de los ciudadanos, bueno, pues a lo mejor esto no nos escandalizaría demasiado, ¿no? Pero claro, creo que hay cosas muchísimo más importantes
y más graves que solucionar que no implantar una tasa turística para poder ahí recaudar, ¿no? Yo creo que yo soy más partidaria de que se pongan de acuerdo en el tema aeropuerto y otras cuestiones más que pagar ese euro, ¿no? Mónica, Bueno, Sandra. yo creo que lo que decía María no es nada nuevo, lo está implantado en muchos sitios, fuera y dentro de España, y bueno, la verdad es que en algunos sitios incluso da buenos resultados y todo. En el caso de Santiago, creo que ahora mismo no es necesario y creo que es una manera de hacer todo lo contrario que atraer a los turistas, ¿no? Porque además sabemos que lo de poner un impuesto nuevo siempre hace que todo se encarezca. Aún no es el euro del ayuntamiento, es que el euro del ayuntamiento lo multiplicas por la agencia de viajes, el hostelero, el otro, todo el mundo tira, suben los precios y dicen, es que es la tasa de turismo. Es el euro. Es el euro, es la tasa del turismo y al final el euro se convierte en muchos más euros. Yo creo que deberíamos de pensar más en cómo atraer a los turistas a Santiago que en cobrarles ese euro, porque por ejemplo en meses como ahora mismo, enero, febrero, carece de sentido estar hablando de que nos paguen un euro por pernotación cuando no hay pernotaciones. Entonces lo que tendremos que hacer es buscar cómo traemos a la gente aquí, ahora, y no cobrarle de más al que viene después en un momento determinado. Creo en este momento, vamos, que yo creo que debería de repensarse cómo atraer a los turistas ahora mismo en vez de cobrarles algo más. Además, creo que ese impuesto no podría recaudarlo el ayuntamiento, sino No. que tendría que recaudarlo la Xunta, ¿no? Sí, Eso sí, sí, Sandra. tendría que ser la Xunta. Bueno, yo en este caso no estoy de acuerdo ni con María ni con Mónica y no me parece una idea tan descabellada y para nada creo que la gente dejase de venir a Santiago por pagar esa tasa turística. Porque vas a Mallorca, Ibiza y no te planteas, no voy a ir porque sé que me cobran tasa turística. Bueno, es cuando, que perdona es Sandra que te absurdo. interrumpa, pero cuando yo recuerdo cuando se implantó y se habló de implantarse la tasa turística en Baleares, Sí. ese año hubo un bajón, porque era la prensa, todo, tú empiezas a hablar, ahí hay un impuesto tal, la gente lo habla y al final, ¿que todos nos acostumbramos? Sí. ¿Que nos lo ponen mañana y que seguirá viniendo la gente a Santiago? Seguro. Pero que es verdad que a lo mejor hay que buscar el momento más apropiado. Yo creo que ahora mismo no es un buen momento. Déjame terminar. Sí, por supuesto, no. Y es más, creo que no se lo debería ponerlo Santiago, sino que debería ser a nivel de Galicia, efectivamente ponerlo la Xunta y aprovechar lo que se... Pero para toda Galicia, ¿no? Para Solo toda, para- sí, yo lo pondría pues como en las Islas Baleares, que es la comunidad autónoma. Para toda Galicia y quizás a lo mejor tendríamos más recursos para sanidad, tantos problemas que hay con la financiación de la sanidad. Ese dinero se podría aprovechar para cosas que realmente necesitamos. Y yo, como ciudadana, prefiero que me pongan una tasa turística que no, por ejemplo, se considere la electricidad, el impuesto que pagas es como un bien de lujo, cuando es algo de primera necesidad. Es que lo veo más lógico, por ejemplo. No, o sea, aquí ninguna de nosotras, yo creo que ninguna de nosotras está diciendo que esté en contra de esa tasa. Esa tasa puede estar muy bien, pero quizá ahora mismo no es el momento porque no conocemos la intención de quien promueve esta tasa turística. Bueno, la intención ya es otra cuestión. Sí, Claro, no, pero es que vamos a ver, pero yo lo pongo en duda, es decir, ¿es dinamizar el sector o es recaudar? Quiero decir, creo que hay que reflexionarlo, creo que se tienen que poner de acuerdo, hay que tener presente a turismo, hablar y hacer las cosas yo creo que bien y todo lleva su tiempo. ¿Que deciden verdaderamente implantarla? Pues bienvenido sea, pero yo creo que hay otras prioridades en Santiago. Yo creo que lo que dices, por ejemplo, Sandra, de ponerle un impuesto al turismo para pagar sanidad, o sea, bajo ningún concepto. Sanidad o cualquier otra cuestión. No, pero vamos a ver, yo creo que cualquier los otra impuestos cuestión. por eso lo tiene que regular la Xunta. Es competencia de la Xunta porque los impuestos no los pueden inventar los ayuntamientos, afortunadamente. Si no, tendríamos un impuesto cada 2 días por lo que les diera la gana. Entonces, yo creo que la política de impuestos hay que estudiarla muy mucho, por lo que tú decías, porque, vamos, si nos ponemos a hablar de impuestos tendríamos que criticar muchísimos. Y lo que dices de la electricidad o tal. Hablar de un nuevo impuesto a mí me pone los pelos de punta siempre. Entonces, habría que mirar muy bien por qué, para qué, a quién, cómo,
¿Y por no qué? Claro, y ¿Y no es por decir, qué? porque si, claro, si lo haces al turismo, pues será porque eso también es una industria, como otras que pagan otros impuestos, pues también tiene que pagar los suyos, pero a lo mejor también es para fomentar ese turismo, que es una forma de recaudar de otra manera la comunidad autónoma. No sé, a mí me parece que es un tema complejo y que a lo mejor, ya te digo, a mí en este momento me preocupa más que no hay turistas en Santiago. Es que no está masificada como No es que para estén, tener que implantar pero es que en este momento, sí o sí esa tasa. en este momento había que hablar No. con los hoteles, con Claro, los restaurantes. con el sector. Y el sector Evidente. está diciéndote, por lo menos a mí ayer cuando empezaron a circular esto, te decían en los bares, pero si no pueden ni, los que vienen no comen ni comparten un plato, les estás diciendo ahora paga por, no lo sé, yo creo que no es un buen momento. Es un tema que habría que estudiarlo y, por supuesto, pues hablarlo con los interesados, hostelería, hoteles y demás. Pero yo ya os digo que no me parece descabellado. Es más, yo creo que en un futuro prácticamente en todas las comunidades autónomas, ciudades y demás, se va a acabar pagando esta tasa turística. Mira que están racaneando lo de pagar algo por entrar en la catedral. Bueno, el Cabildo dijo que en esta catedral nunca se cobraría por entrar a ella, porque es un lugar de peregrinación, es el punto central, no es lo mismo en la Catedral de Burgos o la Catedral de León por las que pasas, este es el final, es recoger, y el Cabildo nunca está por cobrar. Y de lo cual, por cierto, me alegro. Yo también, yo en ese caso estoy Yo creo con ellos. que vamos, que es una, para mí que es una medida muy acertada. Yo me alegro, pero En no parte, me yo en parte o sea, yo me alegro, tampoco. pero no me escandalizaría Sí. porque lo hiciera, porque Claro. lo hace el resto. Quiero decir, si mañana por el motivo que sea el Cabildo cambiara de opinión, pues yo lo aceptaría. Pero creo que sería justo. Tú imagínate un peregrino que empiece el camino de Ya cobran por el Santiago botafumeiro bastante. en Roncesvalles. No, pero un peregrino que empieza el camino Por eso, de María. que empieza el camino de Santiago en Roncesvalles y por cada iglesia o catedral que va pasando y quiere ver tenga que pagar. Eso no puede ser. A mí Es arte también, ¿eh? Es un templo y hay que cuidarlo. Tiene unas sí, labores de pero mantenimiento. mucha gente que realiza el camino lo hace por motivos religiosos y a mí no me parece normal ni justo que se les cobre. Por ejemplo, en la Catedral de León tienen que pagar para verla. No estoy de acuerdo. En ese sentido no estoy de acuerdo. Y es más, de esa tasa turística excluiría, por ejemplo, a los peregrinos. Ya, pero En ¿cómo? en caso de que se llegara a hacer... Entonces empezamos otro debate a ver cómo Claro. las acreditaciones, las falsificaciones, yo soy peregrino, tú no, yo voy... Uy, eso es Bueno. otro debate. Bueno, la tasa tampoco es tan elevada, creo que es de 1 euro. No, bueno, yo ya digo Sí, es que un yo euro, no es tampoco que no sería me parezca, yo es una que me cosa parece que hay que tan pensarlo muy desorbitada. bien y que tienen que buscar un momento para ponerlo. Yo ahora, insisto, que traigan primero a los turistas, porque veo que no hay. Paseas por Santiago y a ver dónde están. Es decir, la política de la política turística es nula en este ayuntamiento. Hombre, yo no diría tanto como nula, pero tampoco veo que haya... No nos provoques, María. No, dar vuestra opinión. No. Dar Vamos vuestra a ver, opinión no, e informar. yo no digo que sea nula, pero no veo creo, que haya no creo una que sea, apuesta, no creo que sea malo criticar. No, aquí lo hacemos todas Por las eso, semanas. yo creo que a veces Sí. una crítica tampoco es vamos a destruir todo lo que No. tenemos, pero yo quiero que critiquéis, que comentéis, que nuestros espectadores puedan opinar sobre lo que nosotras comentamos aquí y que sea para ellos también informativo. A ver, Entonces, tan nula no es que A ver, acaba claro. de llegar Lufthansa al aeropuerto de Santiago ahí con nuevos vuelos a Alemania, o sea que Claro. tan nula no es, cosas se están haciendo, pero también hay que tener en cuenta que es un sector en el que hay muchísima competencia, entonces no es tan sencillo, ¿no?, atraer A ver, a ahora gente a salimos de Santiago. una feria de Fitur, está en pleno... bueno, pues ahí a mí también me hubiera gustado ver más, una apuesta más potente del Ayuntamiento de Santiago, a lo mejor en Madrid, que es el escaparate al mundo de que existimos. creo que el Camino de Santiago tenía su... El camino, sí, por sitio. supuesto, Y esto porque es hay la meta del muchos camino. interesados en el Claro, camino. pero esta es la meta del camino. Pero a lo mejor sí, está... el Ayuntamiento como tal, a lo mejor debería de haber hecho, no sé, Porque una ahora apuesta más venga fuerte. Lufthansa no quiere decir que se estén haciendo las cosas bien, nosotros estar ahí, lo que se ha perdido todos lo sabemos y bueno,
que sigan mejorando. Bueno, pero dejaba ese pequeño dato ahí de que, bueno, que que sí, tampoco y es tan está muy Y bien. algo se hace, claro, algo se mueve, si no- está muy bien, ¿no? Pero Pero bueno, lo mueve el para ayuntamiento, recuperar- lo mueve, para lo mueve el recu- ayuntamiento, pero lo para mueve, o recuperar lo mueve turismo. todo lo que han perdido tiene tela el asunto. Entonces, bueno, pues nada, que Pero a lo trabajen un mejor lo poquito que todos. sea, vamos a ver, lo que se ha perdido a lo mejor no se ha perdido por culpa de la crisis o por una mala gestión. Mala ¿Tú crees que es una mala pero gestión? Mala gestión, pero claro, hay una mala gestión y hay una dejadez y es un poco también el no saber. A mí me ponen ahora al frente de la Concejalía de Turismo y yo no sé, o sea, yo no puedo gestionar eso. Entonces, si no sé, no me meto. Vale, pero se supone que quien está al frente de una concejalía Yo ya no sabe de supongo, la yo ya no concejalía. supongo nada. Bueno, pues en definitiva, no queremos, parece ser que salvo Sandra, la tasa de los turistas no tiene mucha aceptación. Y ahora pasamos de un tema polémico a consenso. Aunque parezca mentira, en esta ciudad ha habido consenso de todos los grupos municipales, y en el mismo consenso se ha implicado también la Consellería de Cultura, y es para darle al aeropuerto de Lavacolla el nombre de Rosalía de Castro. ¿Qué? Que se me olvidaba, una compañera nuestra, haciendo referencia al aeropuerto, y como no, a nuestro programa, dijo, el aeropuerto está en femenino. ¿Cómo lo veis? Ana Cés fue la que lo Sí. dijo. A ver, yo creo que es muy difícil negarse, ¿no?, a que el aeropuerto de Lavacolla lleve el nombre de Rosalía de Castro. Creo que es muy difícil, porque evidentemente, bueno, es nuestro referente en Galicia y sobre todo en femenino. De todos modos, a mí me hubiera gustado más, sinceramente, pero quizá porque hay cuestiones personales por el medio, ¿no? Y porque en 2014 ya hubo una iniciativa, ¿no?, para que nuestro aeropuerto llevara el nombre de Gerardo Fernández Albor, ¿no? A mí me hubiera gustado más. Entiendo que ahí no haya un consenso por el hecho de ser un político, a pesar de haber sido el primer presidente autonómico y del que además se cumplen ahora 35 años, ¿no?, de su toma de posesión. Creo que eso estaría muy bien. Para mí es más significativo, pero entiendo que el que lleve el nombre de Rosalía de Castro, bueno, pues es una muy buena opción, pero, insisto, ¿es ahora necesario retomar este tema para despistar sobre otros asuntos más importantes? Pues no lo sé, pero bueno, dicho sea de paso, pues creo que es acertado, está muy bien que se pongan de acuerdo los partidos, pero claro, es que ¿quién se puede negar a eso? Nadie, es completamente imposible. No se puede negar nadie, Mónica. Bueno, yo... no sé, a ver, claro, a ti te dicen, mira, le vamos a poner el nombre, y no le puedes decir, me entiendo que lo que dice María, no, porque si no entonces dirían, estás en contra de Rosalía de Castro y de que le pongas... Yo un poco pienso que me da un poco igual si se llama Rosalía de Castro o mientras no se llame Martillo Castelao. Noriega, da igual. Bueno, pues hasta me da igual que Martillo Noriega, ya vendrá otro que lo cambie y andaremos así toda la vida. Tenía que dar ahí mi toque. Claro, ahí ya está. da igual, cualquiera. Quiero, yo, un poco como lo de la tasa En que el fondo, hablábamos. perdón, un inciso y un poco, vamos a relajarnos. Yo creo que en el fondo María Sí. está un poquito enamorada del alcalde. ¿Yo? Pero, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? dejémoslo ahí, porque Pero, ya ojo, sabemos que de la crítica al cariño Pero te digo una hay un cosa, pasito. no soy la única en esta mesa, Marina? No. Bueno, seguiremos investigando. Perdona, Mónica. Nada. Vale, No, llevemos yo también. el debate Amores relajado y reñidos, con alegría. amores reñidos. ¿Son los más queridos? Sí, bueno. Nada, bueno, lo que decíamos Mónica, eso del perdón. nombre, que es difícil negarse, ¿no? Porque si no me parece que estés en contra, yo en la vida estaría en contra de que se llame Rosalía de Castro al aeropuerto. Pero ya te digo, como un poco como lo de la tasa para los turistas, ¿no? No veo por qué sea ahora una necesidad ponerle un nombre a Lavacolla, que por otra parte, como Barajas, Adolfo Suárez, todo el mundo le sigue llamando Barajas. Y es que Aquí- lleva el nombre de Barajas, que eso también es otra, Claro. porque es Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, porque debería ser entonces Aeropuerto Adolfo Suárez. No, porque yo creo que esto también pasará lo mismo, se llamará Lavacolla Rosalía de Castro, o Rosalía de Castro Sí, Lavacolla. llevaría los dos nombres. Llevaría los dos y al final, lo tiene que no aprobar sé, AENA. o algo, claro, lo que quieras,
al final todo el mundo es Lavacolla, bueno, no sé, por lo menos los que llevamos toda la vida llamándole Lavacolla no será difícil, como los que llevamos llamándole Barajas, nos es difícil llamarle por el nombre de nuestro primer presidente constitucional, ¿no? Bueno, el caso es que a mí, al margen de que le pongan que muy bien, pues Rosalía de Castro, me parece que lo que no debemos es de despistar lo que decías tú, María, y estar en estos lides, mientras nos está comiendo las papas el aeropuerto de Oporto de una manera sangrante. Volvemos en el periódico, también el Correo Gallego con la editorial, y es que es increíble. Los resultados nos siguen sangrando de una manera terrible, y que nuestra mayor preocupación ahora es pedirle a AENA que le ponga Lavacolla a Rosalía de Castro. Pues bueno, que con todos mis respetos, no quiero que se me interprete, porque si no, claro, corres el riesgo de que digas, ay, está en contra de que... No estoy en contra, pero sí estoy en contra de que esto sea prioritario. Prioritario será qué hacemos, pedirle a AENA que planes para dinamizar el aeropuerto de Santiago. Yo creo que eso es infinitamente más importante que cómo se llame, Lavacolla. Bueno, estoy de acuerdo con Mónica y con María en ese sentido. Y bueno, a mí me gusta que se le llame Rosalía de Castro, sobre todo por el hecho de ser una mujer. Y aquí en España, de hecho, hay muy poquitos aeropuertos con... ¿Ninguno? Sí, en Tenerife, Reina Sofía. Ay, es verdad. El Reina Sofía. Lo que pasa que verdad. es lo que dice Mónica, que al final nadie le acaba llamando por esos nombres. Yo creo que aquí en Santiago... Bueno, Reina Sofía es que ya nació llamándose Reina Sofía. Que yo sepa. Una cosa es el de No, era el Tenerife Sur, ¿no? No, Tenerife Sur se le llama, pero es el Reina Sofía. Nació como reina, como los rodeos en Tenerife Pues Norte. lo que pasa es los rodeos del que aeropuerto. al final tú acabas llamándole por el nombre de la ciudad. Nosotros aquí en Santiago le llamaremos Lavacolla, o los gallegos. Fuera en España le llamarán el aeropuerto de Santiago, y al final nadie utiliza el nombre de El aeropuerto que se de le Santiago, pone. porque como hay tres, tienen que decir el aeropuerto de Santiago. Si hubiera uno, dirían el aeropuerto. Pero la elección lo que decía, la elección del nombre me parece acertada. Incluso si hubiera un aeropuerto solo en Galicia, estaría bien que se le llamara Rosalía de Castro. Y lo que sí que también hay que tener en cuenta al cambiarle el nombre, el gasto que va a suponer. Ese gasto, no sé si lo va a asumir AENA, lo tiene que asumir la comunidad autónoma, porque hay que cambiar todos los carteles, letreros, y eso supone un gasto. Recuerdo que cuando se hizo el cambio de nombre del aeropuerto de Madrid, que evidentemente es mucho más grande que el de Santiago de Compostela, se gastaron en torno a €500.000 más o menos. O sea que no es una broma. €500.000 que se podían utilizar para revitalizar el sector. Por como eso vamos digo comentando, lo de el momento, es el momento oportuno, el mejor de los momentos, pues yo sinceramente no lo veo. Y espérate que con estos localismos, como estamos siempre, Santiago, Vigo, A Coruña, pues que ahora Ferreiro también quiera llamar a Alvedro no sé qué, Castelao. O cualquier O cosa, María Pita. o peinador no sé qué, claro. Entonces, bueno, y seguimos sumando nombres Y gastos, efectivamente. Porque sí, porque parece ser que el aeropuerto sigue con la baja, lo que habías comentado de que nos sigue comiendo Porto, pero ¿cómo siguen siendo las relaciones con Coruña y Vigo? Porque parece ser que Vigo está subiendo también sus vuelos, ¿no? Es que yo creo que están mejorando todos en general, salvo nosotros, y las relaciones yo creo que siguen igual que siempre, o sea, que son nulas. Es un tema que nadie quiere coger realmente por los cuernos y atreverse y tomar una decisión, ¿no? Sentarse y negociar. Entonces yo creo que está todo igual, y mientras no haya... El primer impulso lo tienen que dar desde aquí, en Santiago. El primer impulso es desde aquí. Pero desde el Ayuntamiento de Santiago o desde Xunta. Desde el Ayuntamiento de Santiago yo creo que son los primeros que tienen que tomar ese impulso, y luego, pues sí, recurrir a la instancia superior, ¿no? Pero primero empecemos por nosotros mismos. ¿Y el consenso con los otros dos aeropuertos? A ver, es que son los localismos. Lógicamente Coruña no va a querer renunciar al suyo, y Vigo tampoco, y lo entiendo, y está muy bien, y sobre todo cuando ellos van mejorando a lo mejor en el tráfico aéreo. Volvemos a la complicado. política de subvenciones, Claro, apenas, como decía nuestro editorial. Es que aquí el que pone el dinero encima de la mesa es el que se lleva el gato al agua. Exacto. Y mientras no se pongan de acuerdo, lo que decíamos en un programa hace ya unos cuantos,
En el primero, ¿no? O en el primero incluso. Ya no Sí, recuerdo sí, muy bien. segundo, algo en el así. primero Sí. hicimos En ese alusión, punto- pero después dedicamos otro al aeropuerto. Pues sí. en ese punto yo creo que seguimos anclados y que no hay forma de que se pongan de acuerdo y deberían, pues si ya no se va a cerrar ninguno y tienen que funcionar los tres, al menos que se organicen de manera de que podamos salir algo beneficiados y que no se lo siga llevando todo el beneficio Portugal. La clave es coordinarse, está claro, y yo creo que ahí quien tiene que ponerse a trabajar de manera dura y con mano firme es la Xunta. Es quien puede hacerlo. La Xunta, pero si la Xunta ve que Santiago despunta, pues entonces le será más fácil tener argumentos a la hora de tomar una decisión, la que sea. Yo creo que la Xunta precisamente no toma las riendas que lo tomó en otros momentos porque ve que desde los concellos no hay manera de sentarlos tampoco a que hablen del tema Claro. en esas condiciones. Si cada uno se pone en lo mío es así y de aquí no me muevo, pues también es absurdo llamarlos. Pero bueno, a lo mejor un intento debería de hacerse. Sí, un intento sí. debería hacerse, porque si no, aquí cada uno mira para su propio beneficio y olvídate. un tema Vamos complejo. a estar así toda la vida. Y No es siempre fácil, no tendrá es que haber, fácil. tener un mediador. Un mediador es el que pone de acuerdo a las partes en conflicto. Son demasiados años y creo que... Pues a lo mejor se podría tomar una medida drástica con... Sí, pero ¿quién se Hay que atreve a atreverse. tomarla, Marina? Claro, ¿quién se atreve a tomarla? Después hay elecciones. Y ahí eso es lo que cuenta, el ganar las elecciones. Bueno, a los políticos, claro. Porque, bueno, pues nos vamos a otro tema, pero a un tema mucho más ameno, divertido y además que ha puesto a Santiago en boca de toda España. Y fue una niña de 12 años, quedó semifinalista en Masterchef, Paloma Martínez Pintos. Y esta niña será, esperemos, una futura estrella Michelin, ¿no? Pues a lo mejor sí. Yo tengo que reconocer que, bueno, yo no soy muy fan de los programas de cocina, pero admito que MasterChef hace una labor magnífica, es un magnífico programa. Entonces, yo aplaudo a las personas que llevan todo el peso de un programa como este y que atrae a tanta gente y que enseña, ¿no? Pues que a veces se echa de menos programas didácticos, pero que sean entretenidos al mismo tiempo, ¿no? Y en el caso de que hubiera una santiaguesa entre los concursantes, pues bueno, hizo que esta edición pues la siguiera un poquito más, pero sobre todo el último programa, ¿no? Es que, vamos, no me muerdo las uñas, pero es que la expresión era, vamos, me viene muy al caso, ¿no? Yo estaba nerviosísima viendo a Paloma cómo trabajaba, sometida a un estrés tremendo, al igual que el resto de los concursantes, pero qué destreza, qué maravilla cómo pueden ser capaces estos niños de elaborar platos de primera y llegar hasta ahí, ¿no? Yo felicito a Paloma desde aquí, vamos, es un ejemplo para muchos niños, incluso para muchos adultos, y sobre todo que bueno, pues que siga perseverando en aquello que le gusta, ¿no? Y que no deje los estudios, pero está muy bien, porque uno no tiene por qué hacer medicina o derecho para ser un gran profesional, ¿no? A lo mejor pues ella quiere en el futuro dedicarse a la cocina y ¿por qué no? Es una profesión que bueno, pues que está en alza y que no hay que menospreciar pues como ninguna otra, ¿no? Y está muy bien. Aparte que es una niña pues yo creo que con mucha capacidad para hacer muchas cosas, toca varios instrumentos, es muy aplicada por lo que me han contado y tuvo la bueno, sensibilidad de utilizar productos de calidad claro, gallegos. claro, Galicia Calidad, Galicia ¿no? Calidade, Como le dijo eso. Pepe, uno de los miembros del jurado, ¿no? Cuando escuchó el menú que iba a elaborar, le dijo Galicia Calidad, fue lo primero. Que quizás esa apuesta de ella por la cocina tradicional gallega Sí. fue lo que le restó puntos ahí en la final, porque su contrincante, Paula, la ganadora, Sí. Es que era brillante, ¿eh? Sí, se decantó por la cocina más moderna y quizás eso le dio más puntos, ¿no? A la hora de llevarse el concurso. Sí, a ver, puede ser, pero es que claro, veías trabajar a las dos, ¿no? En el momento de la elaboración del menú final,
una estaba muchísimo más tranquila que otra. Los 10 años de la contrincante de Paloma, bueno, es que ¿quién decía que esa niña tenía 10 años, ¿no? Y sobre todo preparando, pues, vamos, unos esféricos de... No recuerdo el ingrediente, pero es que era una auténtica virguería, ¿no? Yo estaba absolutamente ojiplática porque no daba crédito a lo que aprendió en 6 semanas, ¿no? Pues cómo pudo llevarlo a la práctica y quizá, tomando un poco de referencia, ¿no?, el comentario de Sandra, claro, una apostó por cocina tradicional, Paloma apostó por lo tradicional, su contrincante por lo vanguardista. Es una pena que se premie tanto lo vanguardista y no ya tanto lo tradicional, ¿no? Porque... Bueno, parece ser que todos los cocineros dicen que la base está en lo tradicional, está en los productos que tenemos y en la cocina de toda la vida. Si en la cocina de toda la vida ellos no desestructuran un cocido. Claro, claro, evidentemente, pero claro, quizá Paloma, pues eso, no arriesgó y creo Paula que le sí, faltó ¿no? tiempo también. Bueno, yo al margen de las estructuraciones y todo eso, que a mí me va muchísimo más la comida tradicional. Sí, a mí también. Pero quiero sumarme a las súper felicitaciones para esta compostelana Paloma, que estuvo espléndida, que además hizo que muchos niños y muchos mayores que a lo mejor no vemos ese tipo de programas, nos sumáramos como locos a verlos y además nos hizo un favor enorme porque nos hizo una campaña publicitaria a Galicia espléndida, que no se paga con mucho dinero. Entonces, así que nuestras felicitaciones para Paloma y que siga cocinando tan maravillosamente bien, porque la verdad es que yo ni me enteraba y luego empecé a ver pues por redes sociales, mi hija, las amigas, el otro, y todo el mundo en Santiago lo comentaba y yo creo que fue espectacular su paso y además lo que decías, ya no solo de cocinar y cómo lo hace, sino el liberarte de las cámaras a tu alrededor. Me imagino los niños tan pequeños, ¿no? Con toda la puesta en escena que tiene la televisión, es increíble cómo se han portado. Sí, ¿no? Y sobre todo a mí me gustó mucho de Paloma que tuviera como referencia, ¿no?, a sus abuelos, en este caso a su abuela Lala, ¿no?, a la hora de preparar uno de los platos, creo que era el capón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también está muy bien. Los abuelos son un gran referente y no hay que perderlo. Nada, yo también quiero felicitar a Paloma, que estuvo estupenda y dejó quedar a Galicia muy alto y a Santiago. Y también, ya que estamos hablando de este tipo de concursos, también acordarnos de Thais Budiño, de La Voz, de Santiago también, que fue finalista, quedó cuarta y también estuvo estupenda y es una chica con una voz maravillosa que además en muchas ocasiones pues ha cantado por aquí en las calles de Santiago en conciertos que se han desarrollado en Compostela y que nada, que dejamos el pabellón de Santiago muy alto en todos los programas de televisión. Pues como tiene que ser, desde aquí animamos a todos los compostelanos a que participen en todos los concursos que pueda haber, porque aquí también hay potencial y mucho talento. Y mucho talento. Sí, todos los santiagueses tienen mucho talento. Y tienen tanto talento como que ahora nos vamos a pasar a nuestro apartado solidario. Y dentro del apartado solidario queremos hacer referencia y hacernos eco de la campaña del Servicio de Oncología del Chus. Buscan patrocinadores, buscan padrinos. Y por €1 piden €1 a cada gallego. En este caso no es una tasa de impuesto, pero sí una forma de ayudar a quien nos puede salvar la vida. ¿No es así, chicas? Hombre, y muy bien está, porque a veces solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y la verdad es que la lucha contra el cáncer es titánica, todos los días hay casos y de todo tipo y cada vez, por fortuna, con mucha investigación y mucho apoyo, pues se pueden sacar a las personas adelante, ¿no? Entonces yo creo que por muy poquito, y es como una muestra muy pequeña de solidaridad, podemos salvar a mucha gente y a nosotros mismos, porque nadie está libre de padecer esta enfermedad que es una lacra de este siglo. Entonces, bueno, no sé si podemos decir cómo se puede ayudar. Sí, bueno, ellos están investigando la biopsia líquida, que es lo que ayuda a detectar con mayor rapidez el cáncer, el tipo de cáncer. En un día. En un día. Y si está metastásico, que un simple análisis de sangre. Claro, eso es lo que ellos están investigando en este momento y además con bastante éxito. Pero lo que comentas tú, ¿a dónde nos tenemos que dirigir para poder donar o hacernos padrinos?
Pues veo por aquí una web, ¿no? Bueno, María lo sabe mejor. Pues mira, como no recuerdo con exactitud la web, yo si quieres te lo cojo aquí y aquí lo decimos. Vamos a ver, resulta que parece ser que hay varias posibilidades. La web, que es www.oncomet.es, o a través del teléfono 981 955 344. Y además comenta el periódico que las donaciones se podrán realizar por medios como la página web que le señalamos y a través también de SMS o de la Fundación Ramón Domínguez del hospital que lo gestiona, o también con un ingreso en la cuenta corriente, y ahí vamos a decirlo despacito para que puedan tomar nota, es 68 20 80 03 00 87 30 45 56 77 36. O llamando Así al teléfono 981 955344. Exacto. 981 955344. Y este proyecto lo dirige el doctor Rafael López, un oncólogo que ya ha sido premiado en numerosas ocasiones y que está ahí luchando al pie del servicio de oncología para salvar muchas vidas y para dar esperanza. Es decir, que esa palabra que a todo el mundo nos da tanto miedo, sepamos que puede ser una enfermedad más y que nos podemos curar. ¿Verdad, Sandra? Claro que sí, a mí me parece una idea estupenda. De hecho, en países como Estados Unidos están muy acostumbrados a este tipo de mecenazgo y ellos necesitan, creo que, recaudar más o menos 500.000 euros y creo que todos deberíamos volcarnos con ellos, por lo que decía Mónica, que a cualquiera nos puede pasar, y para nosotros es un euro, en realidad es insignificante. Y con esta investigación se pueden salvar muchas vidas, así que me parece una iniciativa estupenda y que creo que pues, deberían tomar nota incluso en otros hospitales, ¿no? de este tipo de iniciativas. Y sobre todo que es una prueba no invasiva, o sea, que bueno, simplemente extraen sangre y... Claro, es una prueba súper rápida, súper Claro, fiable, sí. casi indolora, Sí. y bueno, y luego la satisfacción personal de cada uno de saber que estás apoyando una iniciativa que salva tantas vidas, ¿no? Sí, efectivamente. Y después, esta campaña, también hay que aclarar que esta campaña está dirigida a todos los gallegos, pero si el éxito de la campaña y el éxito de la investigación va a redundar en el mundo entero. El CHUS es pionero, vosotras me lo diréis, es pionero en investigación. Y llegamos estamos compitiendo con todo el mundo, con universidades como Harvard o Oxford, ¿no es así? Sí, claro, estamos además en punteros, tenemos unos investigadores increíbles, unos de primer médicos nivel. de primer nivel. María sabe mucho más porque está en contacto siempre con el mundo Sanitario, médico y sanitario, pero bueno, lo vemos en todos momentos, ¿no? Que tenemos unos especialistas increíbles que, vamos, prácticamente no hay nada que te puedan hacer en el resto del mundo que ya no se haga aquí, ¿no? Claro, ya no tenemos que viajar, ¿no? O sea, en Al Galicia, contrario, viene gente aquí. Efectivamente, viene gente aquí a tratarse. El servicio de oncología del CHUS es una maravilla, lo encabeza el doctor López, ¿no? Como bien decías tú, Marina, y están investigando, no bajan la guardia y siempre, vamos, son punteros, ¿no? Es un referente. El CHUS es un referente en el mundo entero. Bueno, el proyecto estará en marcha durante 3 meses, pero esperemos que podamos ayudar durante todo el año, no solo durante la campaña, sino que ellos están ahí investigando siempre para el bien de todos nosotros. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos volveremos a ver, como siempre, con temas de la actualidad de Santiago. Y como siempre, al final, decirles que disfruten de Santiago de Compostela porque realmente merece la pena.